Evangelio del día miércoles 29 de enero de 2025. Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Bueno, seguimos analizando y profundizando el Evangelio según San Marcos. Y el día de hoy Jesús les habla a sus discípulos y a aquellos a los que les predica en su tiempo sobre la parábola del sembrador. Y me gustaría como ir a los problemas de la parábola del sembrador, en donde Jesús explica qué es lo que pasa o qué es lo que está diciendo. Y me gustaría como que viéramos en este tiempo qué es lo que nos pasa a nosotros y por eso la palabra de Dios no da fruto. Por ejemplo, dice, eh, los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. O sea, el sembrador va y los echa en la vereda, pero eso no da fruto. Se pierden. Y estos son aquellos que definitivamente a la primera Satanás les lleva la palabra, se van a la diversión, se van a sus preocupaciones, se van a sus quehaceres naturales, de esposos, esposas, hijos, padres, madres, profesionistas, y se olvida totalmente de Dios. Satanás se los arrebata rápidamente. Luego los que la reciben en terreno pedregoso, escuchan la palabra y cuando la reciben con alegría, pero no tiene raíz, porque no estudian, no profundizan, no meditan, no hacen oración. Segundo, son inconstantes o somos inconstantes. Un día sí y otro no. Un día rezan 7 rosarios, otro día no rezan ningún rosario. Un día leen el Evangelio, otro día ya no leen el Evangelio, ¿verdad? Y por eso no echa raíces. Y entonces, en cuanto surge cualquier problema o contrariedad, aunque la reciben con alegría, la abandonan. Ya no siguen adelante, aunque se vean entusiastas. Luego, aquella semilla que cae entre espinas.
Escucha la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás, invade a la persona y ahoga la palabra, se hace estéril. Los primeros son súper superficiales, o sea, muy superficiales, y por eso, o sea, de los que hablamos de los granos de la vereda, por eso Satanás se las lleva, se las lleva. Pero aquí ya es algo más profundo, porque aunque conocen la palabra, aunque la reciben la palabra, la escuchan, dice aquí, escuchan la palabra, las preocupaciones de la vida, las seducciones, las riquezas, se las arrebatan, los invaden, los ahogan y los hacen estériles, no dan fruto. Oye, profundísimo y durísimo, durísimo, porque sí escucharon la palabra, porque sí supieron. Es como el joven rico, sí escuchó la palabra, sí la quiso seguir, sí se encontró con Jesús, ya había los mandamientos, quiso ser perfecto, pero cuando ya le pidió el Señor dejar todo, ya dijo que no. Se retiró triste, ya no dio fruto. Interesante. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha, dan fruto. La aceptan, la escuchan, quiere decir que le pusieron atención, la aceptan en su vida, la hacen propia y luego dan cosecha. Unos dan en 30, otros en 60 y otros 100 por uno. Ojalá y no nos pase nada de esto. Esto nos puede pasar a todos y nos pasa todo. A mí me ha pasado todo esto. Me ha pasado que me la arrebató, me ha pasado que efectivamente la escuché, la recibí con alegría, pero por ser inconstante, por estar en otras cosas y por cualquier problema, la dejé. Luego también me ha pasado exactamente que la semilla entre espinas. Ahora sí, preocupado porque qué voy a hacer, no tengo dinero, no puedo salir adelante, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que casarme, tengo que también me olvidé de Dios. Pero, pero Dios lo que quiere es que la escuches, que la aceptes haciendo la tuya y que des fruto. No puedes quedarte a la mitad. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que no solamente la escuchemos, sino que la hagamos propia y que vayamos y demos fruto y lo demos en abundancia. Y esta es la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos sobre esta parábola bellísima que yo me la planteo siempre, me la planteo siempre, la repaso y digo, híjole, es que a mí todo esto me ha pasado. Todo esto, las preocupaciones del mundo, la superficialidad, los problemas te persiguen, te haces un lado o reniegas. Ya cuando tú ya empiezas a tener problemas y empiezas a sufrir más, ya no quieres porque eres un superficial y porque no estás aceptando la palabra. Y al aceptar la palabra es vivirla. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ay, qué duro, qué fuerte, dejar tu yo, dejar todo, ¿no? El que pierda su vida por mí la salvará, pero ¿cómo voy a dejar mi vida? ¿No? El que ame más a su padre y a su madre que a mí no es digno de mí. Ay, durísimo. Y todo lo que el Señor nos va pidiendo conforme va uno leyendo y aceptando y viviendo la palabra, te va pidiendo más y más. Y tú piensas que ya diste todo y no, no dado todo. Estás agarrado de todo esto, de las preocupaciones, de las riquezas, de tus propias cosas, de tu yo, de pasártela bien, por qué tanta exigencia. Todo esto hace que tú no des fruto. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Perdona 70 veces 7. Híjole. El que ámense los unos a los otros como yo los he amado, dando la vida. Y cuando nosotros empezamos a ver que te quite el manto, dale la túnica. Híjole, estoy dispuesta a aceptar la palabra en mí, a vivir conforme a los mandamientos, conforme a los sacramentos, a vivir las virtudes, a renunciar a mi voluntad y vivir el reino de la divina voluntad, conforme a mi estado, a dejarlo todo, todo. Cuando digo todo es todo, pues tengo que meditarlo para que entonces la palabra no sea solamente que la escuché, sino que la acepté y disfruto de una gran cosecha. Y eso es lo que tendremos que entregar y llevar entre nuestras manos cuando nos presentemos ante Dios. Y eso hay que preguntarnos todos. Si hoy me muriera, estaría listo o lista para mostrarle esa cosecha a Jesús,
para entregarle esos frutos de conversión de mis hermanos, esos frutos de obras buenas, esos frutos de ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen profesionista, para ayudar a los demás desinteresadamente y para dedicarme a hacer obras buenas conforme a la voluntad de Dios. Tengo que preguntármelo, ¿dónde estoy? Si hoy me llegara el aviso, si hoy tuviera que dar cuentas, ¿cómo daría esas cuentas a Dios? Sobre mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, sobre mi relación con Dios. ¿Cómo he tratado a Dios en mi vida? Así que estoy en un momento extraordinario de meditación, en el tiempo ordinario, en donde tengo que plantearme qué voy a hacer para no solamente escuchar la palabra, profundizarla, hacerla mía y llevar a los demás el reino. ¿Qué voy a hacer? Que Dios te bendiga.